Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 2 de Adicciones, sálvese quien pueda. En el capítulo anterior hablamos sobre la descripción de lo que es una adicción, la situación familiar que comporta y, bueno, las maneras que podemos tener para abordar la situación. Entonces, hoy hablaremos sobre el origen de lo que es la adicción y así podemos entender más qué es lo que se da y el acompañamiento que podemos hacer en ello. Javier, cuéntanos un poquito, porque sé que el origen es muy diverso, es muy amplio y podemos confundirnos. Pero unas ideas básicas sobre el origen de la adicción. Vale, intentaremos que sea algo como muy esquemático y muy básico, porque el tema es muy complejo y muy amplio y requiere conocimientos de biología, de bioquímica y de muchas otras cosas, ¿vale? Pero digamos que el origen de una adicción está en la misma persona. Es decir, todos tenemos la tendencia a pensar que la adicción la generan las sustancias, las drogas, ¿vale? Sean legales o ilegales, da igual, ¿no? Y no es exactamente así. Es decir, no es la conducta de una persona en la relación a la sustancia solo, sino que hay otros factores. Es que la conducta y la relación de la persona con la sustancia es un proceso. Cuando se está generando un trastorno, es un proceso dinámico que va, digamos, creciendo hasta que acaba expresándose de la manera que lo conocemos como adicción, son toda esta serie de conductas insoportables que todos conocemos bien de las películas y del día a día, ¿no? Exacto, de lo real. Vale. Pero digamos, el origen tiene que ver con unas condiciones previas que tiene la persona afectada. Antes del contacto con la sustancia. Antes del contacto con la sustancia. Eso es así. Es decir, en el momento en que una persona entra en contacto con una sustancia psicoactiva, como puede ser el alcohol o puede ser cualquier otra droga, hay un historial detrás. Hay una serie de cosas que han podido suceder o que han sucedido que de alguna manera configuran ese momento para esa persona. El resultado de esas situaciones que da lugar a un estado determinado y del efecto que produce ese primer contacto con la sustancia va a depender en gran medida lo que va a suceder a continuación. Entonces ese primer contacto, por lo que dices, es muy anterior, porque en el capítulo anterior dijiste que la adicción se generaba a los 13 años, más o menos. O sea que de lo que hablas es anterior a eso. Sí. A ver, puede sonar a que sea una barbaridad, pero no lo es. Contacto con el alcohol a edades muy tempranas, quizá ahora, en el año 2025, parezca un poco raro, pero 30 años atrás, 40, 50, cuanto más atrás te vas, más fácilmente te encuentras en esta situación. Era muy habitual que los niños tuvieran contacto con el alcohol. Y cuando hablo de contacto, hablo de probar un poquito. Bueno, no solo probar un poquito, ahora me estoy acordando, esas meriendas de pan con vino y azúcar. Por ejemplo, ¿vale? ¿No? O remedios caseros para el constipado, que te ponían un ponche de huevo con un chorro de coñac. Eso no, pero el agua del Carmen a mí sí que me la habían dado. Bueno, esto es muy propio
y de esto ya hablaremos con el alcoholismo femenino, que es todo un capítulo, ¿vale? Es cierto que a las niñas, a las chicas, se les daba esto como remedio. Claro. Y el agua del Carmen Para la en realidad menstruación. es un aguardiente de 50 grados. Y con un terrón de azúcar, incluso a mí. Bueno, claro. Me lo daban las monjas. Bueno, pues cosas como estas, costumbres, creencias, etcétera, son muy comunes. Las personas mayores de 50, 60 años, seguro que todo esto les suena como algo cotidiano. Sí, sí, normal. La quina San Clemente, reconstituyentes, tomarse o que te pongan un poco de coñac o algo así cuando te duele una muela. Porque para el dolor de muelas, dices, el coñac, ¿qué tendrá que ver? Si es que en realidad el alcohol, su efecto farmacológico principal es como anestesia. Es un derivado del éter. ¿Vale? Entonces, igual que se ven las películas de indios y vaqueros, ¿no? Que también una herida. Cuando tienen una herida que le tiran alcohol, o cuando tienen que hacer una operación ahí en mitad del campo y no tienen otra cosa para operar, lo emborrachan. Sí, ¿vale? sí. Entonces, bueno, no es un anestésico muy eficaz, pero funciona. Algo es. Algo hace. ¿Vale? Sí, sí, qué sorprendente, ¿no? Es decir, el uso del alcohol a nivel social es antiquísimo y tiene, o sea, se convierte en algo como muy familiar, ¿vale? Sí. Está en la cultura. Entonces, de ese contacto yo creo que pocas personas se libran, pocas, de no ser que pertenezcas a alguna religión concreta o a alguna cultura que lo tenga prohibido. Lo normal es que una persona antes de llegar a los 12 años, alguna vez, aunque sea alguna vez, aunque sea aquello que decían de mojarse los labios, sí. alguna vez ha tenido contacto con el alcohol. ¿Vale? Entonces, ese primer contacto va a determinar lo que va a suceder en los contactos subsiguientes. Impresionante. Sí. Yo no sé hasta qué punto esto se sabe o no se sabe. Es decir, para mí es normal, pero yo creo que la mayoría de la gente no tiene conciencia para nada. De esto. Porque claro, si tú tienes ese recuerdo de que cuando te encontrabas mal, ¿no? La toma de alcohol, tu cuerpo toma esa información de qué bien que estaba, entonces vamos a estar bien. Bueno, ahí es donde empieza todo. A nivel muy básico, el cerebro funciona con un parámetro muy sencillo, que es todo aquello que me produce una sensación agradable, que me produce un placer, el cerebro tiene tendencia a repetirlo. Esto es una programación biológica básica en el cerebro, ¿vale? Y está ahí en la parte más interna del cerebro y tiene que ver con la supervivencia de la especie, ¿vale? Las conductas básicas de supervivencia están reforzadas. Sí. Para que se repitan. Exacto, en el cerebro reptiliano. Bien, pues allí en el cerebro reptiliano es donde se almacena esta información y donde actúa la dopamina, que es el neurotransmisor responsable de las sensaciones de bienestar agradables. Cuando una persona tiene apetito, necesita comer y tiene hambre, ¿vale? En el momento en que puede saciar el hambre, o sea, el acto de comer, le produce una satisfacción, le produce un placer. Sí. Igual que cuando tienes sed, que vienes de correr o vienes de hacer ejercicio, vienes más, bebes algo y te produce una sensación placentera. ¿vale? Sí. Bueno, la reproducción de la especie, que eso sí que es básico para la especie, todos sabemos que está recompensada, ¿no? Y ya sabemos cómo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que cada vez que tenemos una conducta de este tipo, ¡pum!, hay una emisión de dopamina, ¿vale?
y esto si cabe en algún momento ya explicaremos más en profundidad cómo es, etcétera, etcétera. Pero entender que la base de todo esto está ahí. Vale, pero claro, si todos hemos tenido esta educación anteriormente, ¿por qué unos se hacen adictos y otros no? Esa es la cuestión. Claro. Esa es la cuestión. Es decir, estamos hablando de que el uso del alcohol está muy extendido, que los contactos prematuros son habituales, es la norma, que un porcentaje muy alto de la población consume alcohol de forma más o menos regular. Porque aquí nos encontramos con una paradoja, y es que hay como una especie de dificultad para reconocer que se bebe. Bueno, si bebes poco... Si bebes poco, entonces no bebes. ¿Vale? Porque esto, sí, o bebes o no bebes, ¿no? Claro, claro. Normalmente, y de forma coloquial, se tiende a identificar la pregunta, oye, ¿tú bebes? Como algo que se hace habitualmente. O sea, como si bebieras cada día. No. El problema no viene por ahí. Es decir, tenemos un porcentaje de la población, me parece que en la última encuesta que hay hecha al respecto, había no sé si un 73 o un 77% de personas que respondían positivamente a la pregunta de si usted bebe, ¿vale? Claro, yo me imagino que muchas personas, o según a quien se le haga la encuesta, esa pregunta le puede generar una cierta incomodidad porque lo interpretan de esa manera. Y entonces, a veces es necesario aclarar que cuando la pregunta es ¿usted bebe alcohol? Si no es si bebe cada día o si bebe mucho o poco, ¿vale? Sino simplemente si lo usa en su día a día, en su cotidianidad. Es decir, si usted, pues a lo mejor el fin de semana, pues se abre una botella de vino para la paella del domingo, ¿no? Que sería lo más normal, ¿vale? Sí, sí, sí. Entonces, si tomáramos en cuenta eso, probablemente ese índice del 73 o 77, que ahora no lo recuerdo exactamente, sería más alto. Pero lo que sí sabemos es el número de alcohólicos que hay, porque es una tasa fija. Es un porcentaje de la población. Ay, ¿y de cuánto es? Oscila según donde cojas la información, pero entre un 8 y un 12%, y yo de media suelo utilizar el 10 porque, mira, es un número bastante claro y bastante redondito, ¿vale? Puedes ir de un punto arriba, abajo, va a variar dependiendo de las regiones, dependiendo de los países, dependiendo de las etnias, dependiendo de una serie de la cultura, de una serie de factores que indican que aquí hay muchas cosas, ¿vale? Que no depende solamente si bebo me hago alcohólico, si no bebo no me hago alcohólico. Eso no va así. No va así. Entonces, hemos dicho que hay un 10% de la población, más o menos, adicta, alcohólica. Eso son estadísticas. Vale. Y la premisa era una toma de contacto a temprana edad con la sustancia. Pero algo más... Eso es lo habitual. Luego vuelvo a decir, me parece que ya lo dije, que hay todo tipo de casos. Por supuesto. ¿Vale? ¿Y qué otro factor? Porque si no, lo que te decía antes, ¿no? Todos seríamos adictos. Claro, claro. Si el tema dependiera solamente del contacto con la sustancia, pues todo aquel que prueba el alcohol pues se quedaría enganchado. Claro. Y no es así, ¿vale? Pero pasa exactamente lo mismo con todo el resto de sustancias, da igual si son legales o ilegales. Al final hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo el máster y hablaban del potencial adictivo de las sustancias. Y el potencial adictivo de las sustancias más conocidas es prácticamente igual para todas. O sea, que el mismo potencial... adicción.
Claro, claro, pero el tema no es si crean o no adicción, porque al final el cerebro, vuelvo a decir, el cerebro se engancha a todo aquello que le produce placer. Fíjate que en su momento hablaremos de las comportamentales, de las adicciones comportamentales. Personas que son adictas a una conducta y no hay sustancia. Entonces, Sí, ¿cómo sí, explicas sí. eso? Y el problema es el mismo, el esquema de la adicción es el mismo y la forma de tratarlo tendría que ser la misma, ¿vale? Ah, pero ¿qué pasa cuando una persona tiene unas conductas similares a la de la adicción a sustancias y no hay sustancia? Entonces, ¿quién es el malo de la película? Claro, aquí le echamos la culpa. Claro, cuando una persona es adicta al trabajo, le decimos, el trabajo tiene la culpa. Obviamente ahí se puede ver que esto no va así, ¿vale? Pero venimos de años y años y años de escuchar lo malas que son las drogas, lo peligrosas que son las drogas, que claro que lo son. Si tú te drogas y conduces un camión, pues es muy Claro, peligroso. exacto. Si tú bebes y llevas una grúa, pues eres muy peligroso, claro que sí, ¿vale? Sí, o tienes comportamientos que afectan a los demás. Claro. Volviendo a la pregunta que me hacías, pues ya ves que esto enseguida Sí, sí, sí. se desmadra, ¿vale? Porque hay mucha información, yo por lo menos tengo mucha información y no es fácil explicar las cosas de forma puntual, porque Claro. enseguida Sí, aparece sí, una porque hay ramificación. muchas a tener en cuenta. Claro. Pero bueno, volviendo a lo que me preguntabas acerca de los factores, hay uno que es evidente, que va a tener que ver con cuestiones genéticas. Vale. ¿Vale? Se sabe, y esto ya tiene mucho tiempo, hace mucho tiempo que se sabe, que en el caso del alcohol hay antecedentes familiares. Esto Cloninger en sus estudios lo refleja. O sea, ¿Vale? igual que también heredamos enfermedades, otras enfermedades, quiero decir. Claro, A ver, otras otras enfermedades, porque enfermedades, estamos hablando de que esto es una enfermedad. claro, pues igual ¿Vale? que heredamos otras enfermedades, esto también se hereda. Claro, hoy en día nadie se extraña de oír hablar de factores hereditarios en el cáncer. Todo el mundo le parece de lo más normal, Incluso ¿vale? si te lo preguntan, vas al médico, tiene algún familiar con estos antecedentes y a partir de ahí también te llevan sobre un camino u otro. Bueno, pues en la genética están predeterminadas determinados rasgos, determinadas, digamos, instrucciones a nivel bioquímico que van a determinar que a la persona le sucedan determinadas cosas, ¿vale? Pues hay algunos genes que están relacionados con el alcoholismo, ¿vale? Ya veremos también de qué manera. Exacto. Así que si sumamos una herencia genética, una ingesta temprana y un contacto Y también una serie de condiciones individuales que son totalmente personales. personales, que tienen que ver con el estado interno de la persona. Que lo explico. Es un esquema en el que tenemos una línea que se llama línea eutímica que determina el estado, digamos, normal, saludable de una persona. Tiene que ver con lo emocional, ¿vale? Porque por encima de esa línea entramos en la fase de euforia, Vale. ¿vale? Sí, sí. Que es esta Subidín. sensación de sentirte bien, ¿no? Que si se eleva mucho, te produce esta cosa de que se te va la olla, ¿no? Sí, sí, ¿Vale? sí. Y por debajo de la línea eutímica está el espacio de disforia, ¿vale? Que es el espacio de lo desagradable, Vale. ¿vale? Es No es decir, depresión, pero es... no, a ver, la depresión es un trastorno,
para llegar a un trastorno de depresión pasas por una fase de disforia que va Vale. aumentando hasta que llega un momento en que de ahí no sales, ¿vale? Y ahí es donde tienes el problema. Ajá. Pero sentir disforia es lo más normal del mundo, ¿vale? Sí, No, sí. es que sea un Claro, problema. no, como sería como un agobio, como una inapetencia. Cualquier cosa que te suceda que no te sea agradable. Tienes un disgusto, tienes un problema, yo que sé, te duele algo, tienes un estado físico a lo mejor bajito. Cuando estás enfermo estás disfórico porque no estás con ánimo. Hecho polvo. Claro, pero de esos estados se entra y se sale. Claro, ¿vale? sí. Precisamente el cuerpo se autorregula para llegar siempre al equilibrio. ¿Vale? Eso es la homeostasis corporal. ¿Vale? Sí. Y eso precisamente va a ser lo que va a generar el problema con la adicción. Entonces, Javier, vemos que hay muchos factores que influyen en la adicción. Que la primera sería primera en enumerarla, ¿no? Porque todas supongo que tienen mucho valor. No se puede decir que haya una que predomine sobre las demás o que sea más importante, sino que en realidad es un sumatorio de lo que se llaman factores de riesgo. ¿Vale? Y esto viene a ser como una especie, para que se entienda, de lotería, a nivel, de lotería. Sí, tal cual. ¿Qué números tienes? Si tienes los números, te toca, ¿vale? Es decir, si hay unas condiciones predeterminadas y una serie de factores hereditarios y hay un contacto previo, es decir, todas esas situaciones a lo mejor individualmente o por sí solas no generarían un trastorno, pero sumadas pueden llegar a darlo, ¿vale? Es decir, estamos hablando de algo que no es matemático, que no es si ocurre esto va a pasar lo siguiente. No, ¿vale? Es decir, de hecho, aunque parezca un poco raro decirlo así, pero desarrollar una adicción no es fácil. Exacto. Que puedes, como la lotería, no es fácil que te toque. Puedes tener muchos números, pero eso no te va a asegurar. Lo que pasa es que sí es mucho más probable que tengas una adicción a que te toque la lotería. Jolín. Esto es así, ¿vale? Pero no es algo que eliges, ¿vale? Así, de esta manera, mira estas palabras, ¿no?, que has dicho, no es algo que eliges. Nadie elige estar enfermo. Claro. Entonces, la visión cambia. Debería. Pero esto va a costar. Va a costar porque toda la vida se le ha imputado la responsabilidad y la culpa de la adicción al consumidor, ¿vale? Sí. Porque como partimos de la idea de que si consumes moderadamente no pasa nada, bueno, eso es cierto hasta cierto punto. Bueno, Javier, dicho esto, creo que da para reposar todas estas ideas. Y continuar. Exacto. Pues nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.